En este momento, pues vamos a invitar al escenario al superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., quien tendrá a su cargo la presentación del informe de gestión 2026. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Compañeros y compañeras de la Superintendencia de Bancos, voy a empezar haciéndoles una invitación. Quienes estén presencial, miren bien a su alrededor, a las personas sentadas a su lado, a los que están delante y a los que están detrás. A quienes nos acompañan a través de Teams, que sé que son la mayoría, les pido que piensen en sus compañeros y compañeras con quienes pasan tanto tiempo en el día a día, sea de manera presencial o mediante intercambios remotos. Yo hago el ejercicio y siento que estamos en familia, no solamente porque aquí está mi familia directa, ¿verdad? Y precisamente por eso, esto es para mí un discurso tan importante, porque lo pronuncio ante la gente que sabe de verdad el trabajo y el compromiso que implicó cada logro que voy a mencionar. Cuando cierro los ojos y regreso a agosto del 2020, no veo solo un organigrama ni un plan estratégico. Veo personas que dejaban sus hogares para salir a trabajar en medio de una pandemia que nos llenaba de miedo e incertidumbre. Veo departamentos enteros entrando en cuarentena de un día para otro. Y veo sobre todo una decisión callada que tomamos entre todos, la de no esperar a que pasara la tormenta y, en cambio, aprender a trabajar bajo la lluvia. Esa visión evoca el célebre fragmento del discurso histórico de Theodore Roosevelt, titulado Ciudadanía en la Nueva República, que dice que no son los críticos los que cuentan, sino los hombres y las mujeres que están en la arena, aquellos cuyos rostros están manchados de polvo, sudor y sangre, que luchan con valentía, el que se equivoca y el que falla al golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones, que luchan por llevar a cabo las acciones y que agotan sus fuerzas en defensa de una causa noble. Esa determinación es un rasgo que ha permanecido firme durante todo este tiempo y nos ha permitido distinguirnos, más que como una buena gestión, como una gestión transformadora. Hoy quiero recorrer con ustedes ese camino, no con una lista de cifras frías, sino con la historia de cómo apostamos con cada proyecto a mejorar la institución que se nos encomendó, a honrar la visión de convertirnos en un referente de excelencia. He ordenado esta intervención en tres partes, las mismas tres que dan fruto a nuestro informe de gestión, el cómo sembramos, cómo maduramos y qué frutos entregamos al país. Primera parte, lo que sembramos. Toda cosecha empieza bajo tierra, donde nadie aplaude. Nuestra primera siembra fue silenciosa y ocurrió en el peor momento posible. Mientras el país contenía la respiración, nosotros montábamos un tablero de alertas tempranas para vigilar en tiempo real los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operación. No esperamos a que los problemas tocaran la puerta, procuramos sofocarlos antes de que crecieran. Y cuidamos a la gente con directrices claras sobre las medidas de alivio para que ningún usuario o usuaria del sistema financiero resultara perjudicado por prácticas inadecuadas en ese momento tan delicado. El sistema financiero no solo resistió aquella prueba de fuego, salió de ella más fuerte con niveles históricos de solvencia. Pero superada la emergencia, no nos dormimos en los laureles. Al contrario, aprovechamos el impulso para saldar una deuda que la institución arrastraba desde hacía años. Reescribimos por completo nuestro marco de supervisión, lo alineamos con las mejores prácticas del mundo e implementamos herramientas analíticas y soluciones tecnológicas. Y tras una espera de 10 años, sí, 10 años, pusimos en marcha junto al Banco Central el portal de la Administración Monetaria y Financiera, que cambió la forma en la que las entidades nos reportan su información. Lo digo con una convicción que ustedes me han escuchado repetir. Supervisar bien no es un lugar al que se llega, es un camino que se recorre todos los días. Entre el 2020 y junio de este año, hemos realizado 593 inspecciones a entidades, grupos financieros y fiduciarias. 593. Detrás de cada una, hubo colegas que viajaron, que revisaron miles de documentos, que sostuvieron conversaciones difíciles y que defendieron con rigor técnico la estabilidad del sistema. Para cubrir mejor un sistema cada vez más complejo, ampliamos nuestra sombrilla, creamos áreas que antes no existían, como innovación e inclusión financiera, supervisión del mercado fiduciario, supervisión consolidada y supervisión de tecnología y seguridad de la información. Y reforzamos otras que ya cargaban un peso enorme.
Cada una de esas áreas es hoy una rama nueva de un mismo árbol. Además, pusimos un acuerdo de supervisión consolidada que existía desde el 2006 y que nunca se había ejecutado, de la mano de las superintendencias financieras hermanas. Desde el 2022, cada año, hemos supervisado conjuntamente todas las filiales de los grupos financieros que operan en nuestro sistema. Nuestra fortaleza fue puesta a prueba con la salida de Banca América. Se trató de un episodio exigente, de esos que inevitablemente desafían a cualquier supervisor. Esa acción es lo que separa a un supervisor de un mero espectador. Respondimos a la altura. Se logró concluir la disolución de la entidad y el traspaso del balance, incluyendo los depositantes, dentro del plazo reglamentario de 60 días. Los depositantes no vinculados recuperaron hasta el último peso y los recursos del fondo de contingencia utilizados en el proceso luego fueron reintegrados en su totalidad, producto de la ejecución de una garantía que nosotros habíamos establecido a favor de la Administración Monetaria y Financiera. Estamos hablando de un hito en la historia del sistema financiero nacional. No perdió la gente ni perdió el Estado dominicano. El propio Fondo Monetario Internacional destacó la rapidez y la eficacia de aquella intervención. Por meses, muchos de ustedes trabajaron sin mirar el reloj y quiero que sepan que el país entero se benefició de ese esfuerzo, aunque nunca supieran sus nombres. También elevamos el estándar de todo el sistema con una agenda normativa ambiciosa. Hasta mediados de este mes habíamos emitido unos 12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares, que abarcaron una diversidad de temas, desde la Carta de Derechos del Usuario hasta el onboarding digital, la protección del consumidor financiero y la taxonomía verde para enfrentar los riesgos de cambio climático. Se destacan especialmente normas que incorporaron mejoras significativas, como la actualización del Manual de Requerimiento de Información, la implementación del criterio de valor razonable y la revisión del Manual de Contabilidad, elevando la transparencia y la calidad de la información financiera. A esto se suman lineamientos para la gestión de riesgos operativos, como los protocolos ante fallas tecnológicas. Además, el nuevo reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros, que será publicado próximamente por la Junta Monetaria. También se puso en vigencia el Manual de Contabilidad para fiduciarias y fideicomisos que pertenecen a grupos bancarios, un hito para la supervisión de dichas entidades y la publicación de datos oportunos. Esto es un sector que agrega activos bajo administración por más de 540.000 millones de pesos al 31 de marzo del 2026. En un ámbito legislativo más amplio, impulsamos que el Código Penal sancione con firmeza las estafas piramidales y la intermediación financiera no autorizada, una medida que pronto estará vigente al servicio de la ciudadanía. También presentamos propuestas que, de ser implementadas, van a contribuir a poner freno a los embargos retentivos abusivos y agilizar el acceso de los herederos a las cuentas de sus seres fallecidos. De manera contundente, hemos apoyado y protegido a la población frente a quienes operan en las sombras. Con Misión Centinela y el sello SB, le dimos a la ciudadanía recursos informativos y educativos sobre los riesgos de confiar sus ahorros a empresas que no tienen la supervisión adecuada, así como una herramienta sencilla para distinguir de un vistazo quienes sí cuentan con nuestro aval, con el aval del marco jurídico que nos ampara. En otro aspecto, donde antes reinaban las demoras, sembramos agilidad. En registro y autorizaciones atendimos 30.229 solicitudes, prácticamente el doble de las atendidas en los 6 años anteriores, y redujimos el tiempo de respuesta de 44 a solo 11 días en promedio. En materia de sanciones, cambiamos la filosofía. Aplicamos menos, es verdad, pero de mucho mayor peso. El monto promedio que creció de 54.000 pesos a más de 397.000 pesos, porque nuestro objetivo nunca fue castigar por castigar, sino transformar y mejorar conductas. La transparencia se consolidó como un rasgo transversal de nuestra gestión. De esa visión nació Simbad, nuestro portal de estadísticas en tiempo real, que hoy es una herramienta de referencia en el ámbito regional. Este esfuerzo se complementa con una intensiva producción de literatura especializada. Contamos con más de 150 publicaciones como informes técnicos, notas analíticas y artículos que contribuyen a una mejor comprensión del sector y aportan insumos para el debate público informado. ¿Cómo maduramos? Aunque encontramos una institución con fortalezas, era necesario robustecer su estructura y capacidades de gestión. No teníamos una opción distinta. Afianzamos la gobernanza con 22 órganos de dirección, táctica y control,
entre ellos un comité de auditoría con verdadera autonomía funcional. También elevamos la planificación estratégica a un rol central en la conducción de la institución, alineando prioridades, recursos y objetivos bajo una misma visión. Ese criterio nos obligó a trabajar con una estricta disciplina que se manifiesta en indicadores. La ejecución de nuestro presupuesto pasó de un 66% en el 2020 a un promedio de 89% en los años siguientes. Y este 2026 proyectamos alcanzar el 90%. Detrás de este número aparentemente técnico hay algo que nos debe hacer sentir orgullosos. Estamos demostrando nuestra capacidad de convertir promesas en obras, de cumplirle a la gente lo que dijimos que haríamos. Como parte del proceso de madurez institucional, actualizamos manuales y reglamentos que llevaban más de 15 años sin tocarse y documentamos procesos que antes vivían solo en la memoria de quienes los ejecutaban. La transformación digital dejó de ser una aspiración para volverse parte de nuestro pulso diario. Digitalizamos procesos, adoptamos la firma electrónica, eliminamos montañas de papel e iniciamos la ruta hacia un verdadero gobierno de datos, en el que la información es un activo estratégico disponible cuando se necesite. Para nosotros, la excelencia nunca ha sido una frase de pared. Es un sistema que se audita y se demuestra. Hoy nuestras operaciones están avaladas por 5 normas ISO: calidad, seguridad de información, continuidad del negocio, antisoborno y cumplimiento, a las que se suman el sello de Igualando RD sobre las prácticas de inclusión y la certificación de sostenibilidad 3R sobre gestión ambiental. Y aquí les doy una primicia. Celebramos que, tras conocerse los resultados de una auditoría a nuestras prácticas ambientales, hemos recibido la notificación de que pasamos de categoría oro a categoría diamante. Hay otro aval que me genera especial orgullo porque, aunque lo otorgan evaluaciones independientes, refleja lo que piensa y sienta nuestra gente. Great Place to Work nos certificó durante 4 años consecutivos como un gran lugar para trabajar, con resultados superiores al promedio del mercado. Este año, además, los resultados del estudio de clima organizacional y liderazgo realizados por A-Mart Suite vuelven a confirmar esta percepción. Y a propósito de nuestra gente, aquí quiero detenerme, porque llegamos a lo único verdaderamente esencial. Ningún árbol se sostiene sin savia, y nuestras savias son las personas. Tomamos una decisión estratégica: fortalecer el músculo técnico de la institución. Por eso el personal misional pasó de representar el 39% de la plantilla en julio del 2020 a un 64% en la actualidad. Y apostamos por el conocimiento como nunca antes. Quienes cuentan con estudios de posgrado crecieron del 30% a más de la mitad de nuestra institución. En 2026, casi 9 de cada 10 colaboradores ya han participado en al menos una actividad de formación. Creamos la Escuela SB, que en apenas 2 años ha formado de forma gratuita a cerca de 10,000 personas dentro y fuera de la institución. Abrimos programas como Jóvenes Profesionales, Supervisores Profesionales, Mujeres de Impacto e Integra SB, para que el talento se renueve y se transmita de una generación a la siguiente. Y reconocimos a quienes marcan la diferencia a través de iniciativas como Cuna de Estrellas. Pero no nos ocupamos solo del profesional, nos ocupamos de la persona completa, con un programa de bienestar cuyo propósito es cuidar la salud mental, física y financiera y proteger el equilibrio entre la vida personal y laboral. Porque una institución que cuida a su gente es una institución que perdura. Queridos compañeros y compañeras, es una realidad que el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la calidad del capital humano han contribuido a ampliar el reconocimiento de la Superintendencia de Bancos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este posicionamiento se refleja no solo en las certificaciones y reconocimientos obtenidos, sino también en una activa agenda de cooperación que ha fortalecido la supervisión bancaria, la innovación y la inclusión financiera, la protección al usuario financiero y el intercambio de conocimientos. Suscribimos 57 acuerdos de colaboración y sostuvimos intercambios con al menos 15 países que han reconocido en nuestras prácticas y políticas modelos para emular. Hoy también tengo el honor de presidir, desde el año pasado, el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras instituciones financieras. Cuando llegábamos, miramos hacia afuera para aprender. Hoy, muchos miran hacia nosotros. Ese cambio lo provocamos juntos. Todo esto lo hemos logrado con un celoso apego a la integridad, un valor institucional y la transparencia, un deber y mandato legal.
En este ámbito, fortalecimos los controles internos, se robusteció el rol de auditoría interna y se actualizaron instrumentos claves como el Código de Ética y Conducta y la política de conflictos de intereses, afianzando una cultura de cumplimiento y de rendición de cuentas. Desde agosto del 2020 decidimos adherirnos de manera plena a la Ley 340-06, logrando un desempeño destacado en las evaluaciones de compras y contrataciones públicas, con una nota promedio de 96.3 en los últimos 5 años. Y debo decir que siempre superior al puntaje que lograba la misma Dirección General de Compras y Contrataciones. Así que, por si había dudas. Asimismo, en los últimos 3 años, aprovechando que está doña Milagros aquí, hemos promediado un 99% en la calificación que otorga la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGEIG, por el fortalecimiento de la Oficina de Acceso a la Información y el portal de transparencia. Incluso nuestra casa cambió para reflejar lo que somos. Renovamos la sede preservando el valor patrimonial de una obra inaugurada en el 1969. El resultado nos permite hacer una lectura simbólica muy significativa, una fachada sin muros ni verjas. Nos recuerda que una institución que le exige transparencia al sistema financiero debe ella misma mostrarse abierta y sin barreras. La renovación de la sede de la Superintendencia de Bancos respondió al propósito de preservar y actualizar una edificación emblemática del patrimonio arquitectónico moderno dominicano. Pero más que una mejor estética, la intervención buscó garantizar su funcionalidad y sostenibilidad mediante el reforzamiento estructural conforme a las normativas sísmicas vigentes, la incorporación de sistemas contra incendios, mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y la adecuación de espacios de trabajo más colaborativos y productivos. Como saben, este fue un esfuerzo que se extendió a la Oficina Regional Norte, las oficinas de prousuario, el programa IFIL y otros espacios administrativos. Nueva vez quiero agradecer a todos y todas por el ejemplar trabajo que demostraron en su colaboración y compromiso para lograr este proyecto. Un aplauso para todos ellos. Y voy concluyendo. Los frutos que entregamos. De poco sirve un árbol robusto si su sombra no alcanza a la gente y si sus frutos no alimentan a nadie. Todo lo que sembramos y toda la madurez que alcanzamos tenían un único destino, la ciudadanía. Robustecimos prousuario y la convertimos en el rostro cercano de la institución. Multiplicamos los canales de atención, un centro de contacto disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, la asistencia de inteligencia artificial Lucía, el marcado rápido gratuito *778 y una aplicación móvil pionera en el sector público dominicano, desde la cual una persona puede reclamar, consultar su historial de crédito o medir su nivel de endeudamiento. En 6 años, oigan bien, superamos 1.1 millones de contactos con la gente, 1 millón de veces en que alguien tocó nuestra puerta y encontró una respuesta. Y esos contactos se tradujeron en justicia concreta, medible, constante y sonante. Ordenamos devoluciones a favor de los usuarios por casi 800 millones de pesos, alrededor de 10 veces lo devuelto en el periodo anterior. Piénsenlo un momento. Cada uno de esos pesos regresó al bolsillo de una familia que había sido cobrada indebidamente. Esto no es una estadística, es dignidad devuelta. Pero hay una historia. Pero hay una historia que para mí es un ícono de nuestra gestión. Dinero busca dueño. Rescatamos los recursos de depositantes de más de 40 entidades que desaparecieron hace casi 3 décadas. Personas que ya habían dado por perdido su dinero. A través de esta iniciativa, resarcimos a casi 3.000 depositantes con unos 380 millones de pesos. Eso es, para que sepan, más del doble de lo que se había hecho en los 15 años anteriores de nuestra llegada acá. Imaginen el rostro de alguien que recupera, después de 25 años, un dinero que creía enterrado para siempre. Ese rostro es parte del mejor informe de gestión que podríamos presentar. Igualmente, los esfuerzos sembrados en materia de inclusión financiera rindieron fruto. Según el reconocido reporte Global Findex del Banco Mundial, la población adulta con cuentas bancarias aumentó del 51% al 65% entre el 2021 y el 2024. Repito, del 51 al 65. En materia de digitalización, también se habilitaron los puentes de canales no presenciales,
para las personas físicas e incluso las sociedades comerciales. Hoy contamos con más de 2.2 millones de productos digitales nuevos en el sistema financiero. Sembramos, además, la semilla más duradera de todos, el conocimiento. Entendimos que una ciudadanía informada decide mejor y se defiende mejor. Por eso llevamos educación financiera a través de talleres, guías, cursos, charlas y artículos que impactaron favorablemente a cientos de miles de personas. Abrimos la puerta de un sistema que durante mucho tiempo dejó a demasiados fuera. Habilitamos las cuentas básicas para personas que nunca habían tenido un producto financiero, para quienes cumplieron una condena y buscaban reinsertarse en la sociedad y para las MIPYMES que mueven la economía real. En el 2024 logramos algo histórico. Erradicamos los desiertos bancarios. Hoy no queda un solo municipio del país con al menos un punto de acceso financiero. Detrás de todo esto hay cientos de miles de dominicanos que dieron su primer paso dentro del sistema financiero formal. Esto nos encamina en la construcción de una verdadera ciudadanía financiera. Lo que viene y lo que quiero decirles. Nada de esto es un punto final. Un árbol que aprendió a dar frutos no se detiene. Se prepara para la próxima cosecha. Nuestro plan estratégico 2025-2028 traza esa ruta con una supervisión basada en riesgos extendida a nuevos tipos de entidades, un marco alineado a los estándares internacionales de Basilea, una preparación seria de cara a la evaluación de GAFILAT en el 2028 y una inclusión financiera cada vez más amplia y más humana. El camino sigue. Ninguna cuesta nos ha detenido hasta ahora y así debe continuar. Permítame cerrar hablándoles no como su superintendente, sino como un compañero más. Cuando dentro de muchos años alguno de ustedes cuente qué hizo en su vida profesional, quiero que recuerde estos 6 años como aquellos en que formaron parte de algo que valió la pena. Porque lo que hicimos aquí no fue un trabajo cualquiera, fue mantener y reforzar la confianza de un sistema, cuidar a miles de familias que apuestan a él y el orgullo a una institución que hoy es un ejemplo dentro y fuera del país. Empecé pidiéndoles que miraran a su alrededor. Termino pidiéndoles que miren hacia adentro y que sientan lo que yo siento. Un orgullo sereno, el de quien sabe que lo que hizo, lo hizo bien y que lo hizo con su equipo. Nada de esto, absolutamente nada, habría sido posible sin cada una de las personas que hoy me escuchan aquí presencialmente y a través de Teams. Ustedes son las raíces, el tronco, las ramas y los frutos de este árbol. Y mientras sigamos siendo lo que hemos sido, esta institución seguirá dando sombra y alimento al país. Gracias por todo, gracias por tanto y sigamos evolucionando.